Gabriel Gurevich, de nacionalidad chilena, es un emprendedor serial y transversal. Durante su carrera ha dirigido varios negocios en las industrias de la electrónica, alimentos, restaurantes, en Internet. Entre las startups fundadas por Gabriel se encuentran Dreamline, Snap, los restaurantes Tambo, Panko y Sambo. Desde el 2011 es presidente de Cupona Latam, la compañía de e-commerce más exitosa creada en Chile. Gabriel nos hablará sobre cómo las empresas de seguros deben prepararse para todos los futuros posibles. Lo vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que empecemos hoy una jornada interesante y espero poder abrir este seminario con una mirada de futuro. Y el título no es en vano. Antes sí quiero pedir perdón que no logramos conseguir un traductor simultáneo de chileno al español, así que voy a tener que hacer un esfuerzo por entenderme y yo también voy a hacer un esfuerzo por hablar fácil. Hay algo en esto de los seguros y en general en las industrias más tradicionales que generalmente genera un poquito de resistencia o incluso lo desconocido, parálisis. La verdad es que la tecnología que se nos mete por los poros no diseña el futuro. La tecnología solamente lo habilita y somos los seres humanos los llamados a crear los futuros. Por eso hoy espero poder entregarles una mirada hacia dónde nos están empujando ciertas tendencias tecnológicas y cómo esto va a afectar, por supuesto, nuestras vidas y la industria de los seguros. Sin más, déjenme comenzar. Esto está... Tengo que prender. Con una pregunta muy simple y quizás muy alineada con el discurso que acabamos de escuchar. Solamente les pido que levante la mano quien reconozca el sonido que va a escuchar. ¿Y saben por qué lo pregunto? ¿Se acuerdan o no? Uno abría la página del diario El Comercio, iba a servirse un café, pasaba por el baño, volvía a la página como la mitad. ¿Se acuerdan o no? Hasta el año 98, al menos en Chile, me imagino que en el Ecuador también, así nos conectábamos a Internet, el dial-up, la conexión telefónica. Y para que ustedes recuerden, Internet como la conocemos, el protocolo TCP/IP, nació el año 91, hace 27 años. Y a veces los que venimos de la prehistoria de Internet y nos acordamos de un mundo en donde si teníamos una duda nos quedábamos con la duda, le hemos pedido a la tecnología cosas súper sofisticadas y han pasado solo 27 años. Yo lo único que puedo comentarles con seguridad es que los próximos 27 años van a ser aún más rápidos, aún más disruptivos y vamos a ver cambio exponencial cada vez más seguido. Yo antes explicaba esto del cambio exponencial y tal, con todo tipo de curvas lineales, curvas exponenciales, pero encontré una historia mucho más simple. Y miren cómo es de poco intuitivo. Se supone que el juego de las damas fue inventado en la India, ¿sí? El inventor del juego se lo llevó al Maharaja de turno, al monarca. Jugaron un par de veces al juego las damas, yo me como las tuyas, etc. Tablero de 8×8, 64 casilleros. Y el Maharaja quedó encantado. Y le dijo, inventor, pídeme lo que quieras. Lo que quieras, te has ganado el premio que quieras. Y le dice, mi rey, muy simple, yo quiero que usted me ponga un granito de arroz en la primera casilla del tablero y me los duplique casilla a casilla. Entonces, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Y el Maharaja le dice, pero pídeme algo de verdad. Esta es la única oportunidad en tu vida que tienes de enfrentarme cara a cara. Pídeme algo. Mi rey, yo quiero eso. Tráiganle arroz al inventor y empiezan 1, 2, etc. Cuando van en la casilla 30, si ustedes hacen la matemática, son 1 billón de granitos de arroz. En la 31 serían 2 billones, 4 billones, etc. Por supuesto, el Maharaja, que era un hombre sabio, se da cuenta que está en un problema. Ese invierno la India iba a morir de hambre. Pero como era un hombre sabio, encontró una solución. ¿Saben cuál? Fácil. Le cortó la cabeza al inventor del juego. Con esta historia lo que quiero decir es que este cambio tan simple de duplicar paso a paso, que es algo que la tecnología nos permite hacer prácticamente en todos los ámbitos, es poco intuitivo.
Nos han pedido toda nuestra vida movernos en un mundo lineal, probablemente ustedes mejorar las ventas año a año en un 5%, bajar los costos en un 3% y pequeños movimientos lineales que nos hacen tanto sentido. Y la verdad es que el mundo, a partir de ahora, prácticamente en todos los ámbitos de negocios, se ha vuelto un mundo exponencial. Ustedes probablemente conocen una industria que nos gusta mucho, a los hombres sobre todo, este es la Fórmula 1. El año 1950, el mejor equipo de Fórmula 1, el top performer en pits, se llamaba la Ferrari. Y esto era lo que hacían básicamente en pits. Si ustedes ven, yo voy a comentar un poquito el video para no hacerlo tan fome, poco largo esto, pero básicamente allá arriba uno trata de bajar la gata, así a pulso, porque no existía la gata hidráulica, mientras el otro a martillazos intenta cambiar la rueda, ¿sí? Y el tercero pone benzina en el vehículo, ¿no? Sigue pegando los martillazos, la típica, ¿cómo se llama? Mariposa, esa chapa mariposa, logra sacarla, cambia la rueda, terminan de poner benzina. Mientras tanto, como hay tiempo que perder, por supuesto, le traen un vasito de agua al piloto, el piloto tira unos escupititos para los lados, termina ya casi de poner la rueda y fíjense la eficiencia en el proceso que el mismo personaje que sacó la rueda del lado derecho va por el izquierdo, ¿no? Mientras tanto, y yo lo comento para que no se les haga tan tedioso, le terminan de limpiar el vidrio, ¿no? Esto era el top performer. El resto de los equipos, la McLaren, la Mercedes, miraba a la Ferrari y decía, ojalá lo pudiésemos hacer tan rápido como ellos. Y trataban de imitarlo y se esforzaban y entrenaban. Y lo que ustedes están viendo duró exactamente 3 minutos. 3 minutos el año 1950 era el top performer en la industria de la Fórmula 1 en cuanto al pit. Justamente 63 años después, y evidentemente ocupo esto mañosamente porque es el récord Guinness aún no superado, el mismo equipo de la Fórmula 1, la Ferrari, Gran Premio de Australia en Melbourne. Miren. $3.12 segundos, aún no superado. Se demoran más en ordenar el pit. ¿Quieren verlo de nuevo? Fabuloso, ¿no? Miren, y desde que llega el auto uno cuenta 101, 102, 103, nos fuimos. En un spam de 63 años, esto se llama mejora continua, innovación incremental, pequeñas mejoras que nos llevan a hacerlo 24 veces más rápido. Lo único que yo sé es que el mundo ya no aguanta mejora continua a lo largo de 63 años. Estos cambios violentos van a ocurrir en meses. Y seguramente, y muy en línea con nuestro anfitrión que habló antes que yo, estarán pensando en esto de la ley de Moore, los que más saben de computación. Resulta, uno de los fundadores de Intel se dio cuenta desde que empezaron a hacer circuitos integrados, los famosos chips, año a año, por $100, eran capaces de hacer un circuito integrado que hacía el doble de operaciones por minuto. Ray Kurzweil, el decano de la universidad donde tuve la oportunidad de estudiar, Singularity University, se dio cuenta que en la época de los transistores, de los tubos al vacío, de los relés e incluso de las tarjetas perforadas, el inicio de la computación. ¿Quién conoció las tarjetas perforadas? Esos van quedando cada vez menos. Esta ley se daba y resulta que año a año la tecnología empieza a duplicarse y empezó a mirar otras áreas del conocimiento humano y resulta que el costo de secuenciar el ADN, desde que se empezó a secuenciar en los 70, ha caído de manera exponencial. Y la expectativa de vida, desde que se mide de manera más o menos científica en 1840 y fracción, ha crecido de manera exponencial. Una excelente medida cómo la tecnología ha impactado la medicina. Y siguió mirando otras áreas del conocimiento humano. Fíjense, el tráfico de datos en Internet, la fabricación de celdas fotovoltaicas para hacer energía a partir del sol, etcétera. La resolución de las imágenes médicas, todo pareciera ser que cumple esta ley de los retornos acelerados. Todo se acelera y todo mejora, casi que se duplica año a año cuando la tecnología entra en contacto con esta área del conocimiento. El dato más agregado posiblemente, si se fijan, este es el PIB per cápita del mundo en dólares constantes de 1990. La data está en una escala lineal y en una escala logarítmica. Y lo que vemos es que la riqueza que ha acumulado el mundo por persona, ojalá estuviese bien distribuida, pero por persona al fin y al cabo, crece de manera exponencial. Entonces, parece que todo ocurre así.
Y resulta que incluso la evolución de la vida inteligente en el planeta Tierra, un proceso darwiniano donde tecnología creada por el hombre no hay, también responde a una curva que se acelera de manera exponencial. Fíjense, la primera forma de vida en el planeta Tierra ocurrió hace 400.000 millones de años y era un organismo unicelular, o sea, una sola célula, eucariótica, sin núcleo. Flotaba por ahí en los océanos y además de la definición biológica de la vida, no hacía mucho más que fotosíntesis. La parte lineal de esta curva, es decir, antes que se acelerara, ocurrió 300.000 millones de años después, la segunda forma de vida más evolucionada en el planeta Tierra, que era un organismo multicelular, una mérula, o sea, un conjunto de células, como una mora. Todos fuimos mérula por lo demás después de ser un espermio y un óvulo. Todavía eucariótico, sin núcleo, y el codo de la curva, como se conoce justo antes que estos procesos aceleren, en el tema de la inteligencia en el planeta Tierra se llaman los reptiles. Todos nosotros tenemos un cerebro reptiloide como base, donde alojamos el pensamiento espontáneo, el miedo, el frío, el hambre. Y lo que hemos desarrollado, fíjense lo que ha pasado en tiempo, desde el reptil hasta el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, que en escala de tiempo es prácticamente nada, es lo que llamamos el lóbulo frontal. Aquí ocurre sinapsis, pensamiento más complejo, reconocimiento de patrones, etc. Y el tiempo que ha pasado desde el Homo sapiens hasta el primer computador personal es nada. ¿Y cuál es el mensaje? Si no le hubiéramos dado el tiempo lineal a esta curva para que se acelerara, todo lo demás no hubiera ocurrido. Lo interesante es que vivimos un mundo que justamente hoy día está muy cerca o recién pasando esta curva. Y lo que voy a intentar de aquí en más es tratar de describirles lo que va a ocurrir en los próximos 10 y 15 años en varias áreas del conocimiento humano y sobre todo en aquellas que impactan directamente la industria. Antes, volviendo a mi maestro, Kurzweil, él declara, y miren cuando yo hablo de algo que se acelera exponencial, lo potente que es. El año 2001, por $1.000, tú podías comprar un computador que tenía la capacidad de proceso del cerebro de un insecto. Antes que terminara la década pasada, por esos $1.000, el computador que podías comprar ya tenía la capacidad de proceso del cerebro de un ratón. Un buen salto. Se estima, Kurzweil declara, que ha sido muy bueno prediciendo fechas, que el 2023, por $1.000, un computador va a tener la capacidad de proceso del cerebro de una persona. Y para ser preciso con su predicción, el 2049, un computador de $1.000 va a tener la capacidad de proceso de todos los cerebros humanos del planeta Tierra juntos. En menos de 50 años saltamos del cerebro de un insecto a todos los cerebros humanos juntos. Entonces, cuando ustedes escuchen que algo se aceleró de manera exponencial, perciban que esa es la velocidad. De hecho, se acordarán, el año 97, un computador de IBM llamado Deep Blue le ganó por primera vez a un ser humano ajedrez, a Garry Kasparov. Y resulta que lo que hizo Deep Blue no era muy interesante, era un computador suficientemente rápido para computar y básicamente lo que hizo fue fuerza bruta. Calculó todas las probabilidades de jugada, elegía la con más probabilidad. El 2011, un computador de la IBM llamado Watson ganó el juego Jeopardy de la televisión americana, que ya hace sinapsis, ¿no? Te leo un poema, te pido el nombre del autor. Te describo un paisaje, dime cuál es la ciudad. Y el 2014 pasó algo increíble. Un computador AlphaGo, hoy de Google, en esa época de una compañía independiente llamada DeepMind, jugó el juego más antiguo que la humanidad aún juega, es el Go, es un juego de origen chino. Es un juego que tiene 19 columnas por 19 filas y la estrategia es que las de mi color encierran las de tu color y me las gano. Nadie es capaz de computar las jugadas. Los seres humanos que juegan Go básicamente han jugado tantas veces que empiezan a reconocer patrones y saben por dónde moverse. Pero la combinatoria de jugadas en este juego es tan grande, hay tantas posibilidades de poner las fichas que son más átomos que el universo. Si yo quisiera poner un computador a trabajar y que me diera la probabilística de qué hacer, se demoraría infinito. No es capaz de hacerlo. Básicamente, por cada jugada del ajedrez se me abre una combinatoria de más o menos 20 jugadas posibles y el árbol se abre de 20 en 20. Por lo tanto, traerse el número para adelante es posible. En el Go es más o menos de 200 en 200. Como les digo, no hay tiempo para calcularlo. ¿Cómo entrenamos entonces a una máquina a jugar algo que es solamente reconocimiento de patrones y mucha experiencia? Igual como entrenamos a una persona, jugando mucho. Por lo tanto, este computador miró 40 millones de juegos online, píxel por píxel, cambio a cambio el tablero, altísima velocidad,
y descubrió entonces los principales patrones de cómo mover las fichas. Como el software es gratis replicarlo, hicieron 2 AlphaGo, jugó entre ellos 13 millones de veces, algo que tampoco un ser humano en su vida útil creo que puede hacerlo, y después fue a jugar con el chino Lee Sedol, campeón del mundo los últimos 10 años. La máquina ganó 4-1. Pero hubo un juego, y pueden verlo en YouTube, el juego 4, la jugada 78, que se llama la jugada divina, que fue cuando el jugador humano hizo algo totalmente fuera de los patrones. Puso una ficha en otro lugar, que nunca antes la máquina había visto ese comportamiento, y perdió la máquina. Entonces, hay algo muy humano que posiblemente las máquinas todavía no le hemos podido programar, ni les vamos a poder programar. Sin más, lo que yo les he dicho hasta aquí es que hemos vivido en un mundo muy lineal. Local o global, la verdad es que nosotros ya nos globalizamos hace una generación atrás. Y esto ha ocurrido desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, hace 150.000, 200.000 años. Lo que sí es que el mundo que viene es exponencial. Y cuando yo digo que es exponencial, quiero que piensen en cosas que todos conocemos para que no piensen que solo somos los chascones de Silicon Valley. ¿Se acuerdan probablemente de esta marca, o no? ¿Sí? ¿No? La Kodak. La Kodak el año 96 cumplía 100 años. Una compañía que valía 28 billions en bolsa y tenía 140.000 empleados. Ama y señora de la fotografía análoga. Es más, la inventaron. Los químicos, los papeles, los rollos, las cámaras, ¿no? El año 2012, esta compañía quebró. Y por eso que ya no la vemos más. Y quebró porque vino una disrupción tecnológica llamada fotografía digital, que por lo demás fue inventada por ellos, y que ellos no supieron subirse a esta ola. El nuevo momento Kodak, yo lo llamo Instagram. En abril del 2012, Instagram cumplía 1 año, tenía 13 empleados, y Facebook la adquirió en 1 billón. Lo que Instagram nos permitió a todos los que estamos en esta sala, es decir, ser fotógrafos profesionales a 2 clics y publicar gratis, sigue existiendo. La propuesta de valor que le entregó al mundo no va a morir, pero la estructura organizacional que se creó originalmente para crear Instagram nunca fue pensada para durar 100 años. Auge, apogeo, declive en un largo proceso de 100 años, no lo vamos a volver a ver probablemente nunca más en los negocios. Esto es tan rápido que miren lo que ocurre. Como les digo, esa foto me costó mucho encontrarla, pero esa es la primera cámara digital del mundo creada por la Kodak. Cuando la crearon y se la llevaron al CEO, el CEO dijo, por favor no perdamos más tiempo, vayan a ver cómo vendemos más químicos y papel. ¿Ok? Y miren, en una década, la línea blanca es el total de fotografías análogas sacadas en el mundo. En una década, esto se fue a piso. Pero el total de fotografías sacadas en el mundo solo siguió creciendo de manera exponencial. Hubo un reemplazo tecnológico violento y una compañía con tal experiencia en la industria de la fotografía no fue capaz de verlo. Y en menos de 10 años, out of business. Entonces, estas cosas vamos a empezar a verlas más seguido. Esta frase a mí me alucina. Todos conocerán al premio Nobel de Economía Krugman, el año 98. Él declaraba que como el 2005 la humanidad se va a dar cuenta que el valor económico de Internet no es mayor al valor económico de las máquinas de fax. Premio Nobel. Entonces, ni él la vio. Entonces, lo que estoy tratando de reflexionar con ustedes es que qué hay detrás de esto y por qué no se ve. Y lo que hay detrás de esto es la tecnología que habilita exponencialidades. Todas las áreas, todos los sectores están empezando a digitalizarse y al digitalizarse se vuelven de crecimiento exponencial. De esa gráfica, posiblemente el que se está quedando más atrás es la educación, pero sin lugar a dudas que va a tratar de hacer catch-up y en un par de años vamos a ver disrupciones digitales ahí. De hecho, si uno anda buscando como buen emprendedor dónde empezar algo nuevo, probablemente va a intentar de ir a las industrias que están menos digitalizadas, donde aún hay menos organizaciones exponenciales. Este concepto de las XO, organizaciones exponenciales, es muy bonito, porque de alguna manera explica por qué algunas compañías lo logran y otras no. Yo les recomiendo muchísimo este libro. Salim Ismail fue uno de mis profesores en Singularity y hoy este libro es de cabecera para todo consultor de McKinsey y todas estas consultoras estratégicas. El secreto está en detectar qué hacer para volverme una compañía exponencial, que no significa ser Google, NASA o SpaceX. Uno puede ser banca, seguros, constructora, pero cuando entienden las claves de cómo hacer que mi negocio se expanda y crezca gracias a la digitalización y la tecnología, empieza a surfear otras curvas. A los que les gusta la parte económica, les recomiendo mucho estudiar un poquito de Exonomics, o las económicas detrás de las compañías exponenciales,
Porque en un mundo donde ya no hay CAPEX, ni ownership de nada, no tengo por qué tener nada, donde toda mi fuerza de venta o mi distribuidora o mi qué sé yo es externa, piensen en Uber, en Airbnb, donde virtualizo absolutamente todos los procesos y descentralizo, no tengo ni siquiera que tener un edificio de headquarters, y además la eficiencia se vuelve, pero altísima, productivamente hablando, lo que ocurre muy en esencia, muy simple, es que la curva de distribución de probabilidades del éxito se corre. Y al haber este corrimiento, gracias a la tecnología, aparecen más cisnes negros más rápido. Perdón, más cisnes negros más rápido y más frecuente. O sea, estas rarezas, estas compañías que explotan, solamente lo vamos a ver más seguido y más cerca cada día. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos hacemos cargo? Una bonita historia quizás que a todos nos va a hacer sentido. Ustedes saben que en África, en la época de lluvias, más o menos 1 billón de personas queda aisladas, con el consiguiente problema de salud, cómo les atendemos médicamente, cómo les hacemos llegar remedios, y de alimentación. Entonces, si ustedes hoy van y leen las memorias que son públicas de todas las grandes compañías de constructoras de infraestructura, SACIR, OHL, antiguamente Odebrecht, etcétera, ustedes van a leer que ellos dicen, gran negocio, los próximos 30 o 50 años nos vamos a África. África no está asfaltado, no tiene puentes. Business as usual, lo que tenemos que hacer es corrernos de América para allá. Latinoamérica se empezó a asfaltar, digámoslo así, en 1920, 1940 con fuerza, y hemos puesto trillones de dólares en caminos y puentes que África, por supuesto, no tiene, y entre las mejores expectativas se cree que África va a demorar por lo menos 50 años en hacer ese catch-up. ¿Sí? Larga vida al negocio de la infraestructura. Y yo creo que esto no es cierto. Yo creo que lo que va a ocurrir es algo más cercano a lo que unos amigos míos en la universidad del 2013 empezaron a experimentar. Y dijeron, oye, esta nueva tecnología emergente llamada drones, que en esa época eran malísimos, y esto es un render así, podríamos mover paquetes del punto A al punto B con remedios y comida. Y empezaron a experimentar con todo tipo de tecnología. Este video no lo voy a mostrar, un poco largo, pero empieza a crecer el río, se corta el puente y tú ves el dron de Matternet, que se llama la compañía, que sigue llevando cosas de un lado al otro. Y experimentaron de nuevo cuando la tecnología era básica y finalmente fueron adquiridos por Amazon y su tecnología probablemente es la que se va a usar para el delivery vía drones de todo tipo de cosas. Por lo tanto, y esto estoy disponible para apuestas, yo creo que en los próximos 30 o 50 años África no se va a asfaltar ni se va a llenar de puentes. África se conectó, por ejemplo, a nivel de comunicaciones una vez que llegó el recambio tecnológico y no tuvieron que cablearse, simplemente con los celulares. Cuando uno trata de predecir el futuro aplicando todo su conocimiento pasado y no logra entender qué nuevos drivers tecnológicos van a afectar ese futuro, puede hacer esas declaraciones como SACIR o OHL de que larga vida al negocio del asfalto, ¿no? Y aquí es donde yo quiero tratar de dejarles incrustado en vuestras mentes un poquito de tecnología y disrupción. Les voy a mostrar otra que me parece fabulosa. En marzo de este año, marzo del 2018, la compañía SpaceX, que pretende llevarnos a Marte, mostró este video en una conferencia, tratando de explicar cómo iba a ser para financiar este BFR, un gran cohete que nos va a llevar a Marte. Y se les ocurrió esto. Imagínense, ustedes viven en Nueva York, tienen que viajar por negocios a China, y normalmente se tomarían un avión que demora 14 horas, ¿no? Pero entre el 2025 y el 2027, este cohete, el BFR, el mismo que va a ser capaz de viajar a Marte, va a estar disponible para que tú te tomes un ferry en el Hudson, llegues a una plataforma de despegue, abordes un cohete, que es más bien un avión sin alas si ustedes quieren, y viajes a otro punto del planeta Tierra. Si ustedes se acuerdan, estos cohetes, ¿por qué son capaces de hacer esto a precios más o menos razonables? Porque son reciclables. La NASA tiraba un cohete y lo perdía. Este cohete te saca a un vuelo estratosférico, algo así como 10 kilómetros de altura, logra romper la resistencia a la gravedad, desconecta el propulsor, el cual se devuelve a su punto de lanzamiento, se vuelve a estacionar, se carga con combustible, y la cabina, donde viaja la tripulación y los pasajeros, va a 27.000 kilómetros por hora. 27 por un Dreamliner. Un avión comercial vuela 1.000, este vuela 27.000. Y 39 minutos después, se estaciona en Shanghái. Te bajas, haces lo que tienes que hacer, y esa noche duermes con tu familia. Esa noche duermes con tu familia.
El costo de viajar en uno de estos, que es capaz de juntar cualquier punto de la Tierra con cualquier otro punto de la Tierra en menos de una hora, va a ser lo que cuesta hoy un pasaje de business. Entonces pregunta, ¿quién prefiere tomarse un vuelo, al menos de Chile a China, yo lo hice varias veces, 36 horas con escala, o pagar un business y llegar en menos de una hora? Esto va a ocurrir, la tecnología existe, y el modelo de negocio se lo tuvieron que inventar porque no había plata para construir el VFR y irse directamente a Marte, así que esto va a ocurrir. Corta vida, aviones con ala. Quizás solamente para viajar de Quito a Guayaquil, porque sería ridículo hacer un vuelo estratosférico para caer de vuelta, o vuelos cortos en general. Le preguntan, esto como es público, al CEO de la Boeing, oye, ¿qué opinas tú de esto que mostró Elon Musk en la conferencia de SpaceX, que dice que de aquí a menos de 10 años va a tener aviones sin ala, que en menos de una hora llegan a cualquier punto del planeta? ¿Qué creen que fue la reacción del gerente de Boeing? Nah, eso no va a pasar. Y va a ser otro gran momento Kodak, posiblemente. Ojo, esto que estamos conversando, de hecho, ya está probablemente masticado y en las portadas de las principales revistas de negocios que ustedes conocen, y hablan de Watson, y hablan de este computador que va a tener más capacidad que el tuyo, por lo tanto, todo lo que tú eres, lo pongo bien entre comillas, pero tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, las vamos a poder descargar y las vamos a poder subir a otro lado. Tu cuerpo va a morir como siempre, la muerte biológica, se va a hacer polvo, pero lo que tú eres va a quedar por ahí en la nube, y cuando tengamos la tecnología para volver a hacerte, te pondremos de nuevo en un cuerpo. Y esta, que a mí me encanta porque se aleja un poco del concepto negocio y se acerca un poco al concepto de la abundancia y la oportunidad. Como todos ustedes saben, Stradivarius es un violín fabricado por los 1700 por un luthier de apellido Stradivarius. Nunca se ha vuelto a fabricar un violín que suene tan lindo. Una persona agarró un Stradivarius de 1700, lo escaneó con un escáner láser, algo muy similar al Kinect que me imagino varios tienen en la casa, lo imprimió en una impresora 3D, que la máquina cuesta $2.500 y el material que usó es un polímero, un plástico no tan bueno, $25. Agarró a 10 directores de orquestas filarmónicas y sinfónicas, les vendó los ojos, le pidió a un concertista en violín que tocara una pieza en ambos violines y le pidió entonces a todos estos directores de orquesta que le dijeran cuál fue cuál. Catas ciegas. Nadie supo. Entonces, una historia es que le bajamos en varios órdenes de magnitud el valor a un Stradivarius, que el último que se vendió en una de estas casas de subastas en Londres costó $28 millones, a 25. Pero una historia mucho más linda es que hoy un niño que quiere tocar el violín, muy temprano en su carrera, va a tocar en un violín que suena Stradivarius. Y si ese niño es suficientemente talentoso, la abundancia de oportunidades de llegar a ser el primer violinista de la Filarmónica de Viena, de Filadelfia, la que fuese, es inmenso. Y de eso se trata la tecnología y de eso se trata el cambio disruptivo que estamos viendo. Como adelanté, les dije que me iba a hacer cargo un poquito de la medicina, y porque sé que además les impacta muy fuerte en su negocio, con estos temas de que vamos a vivir 120 años y posiblemente en algún minuto alcancemos la velocidad de escape a la muerte. Se estima que por ahí los que logremos llegar al 2050 más o menos bien de salud, espero que todos, pero más o menos bien de salud, al 2050 por cada año que logres mantenerte vivo, la tecnología te va a dar más de un año de vida. ¿Y por qué? Dos trends bien importantes. La primera, seguramente han escuchado el concepto de la nanotecnología, ¿sí? La nanotecnología es la capacidad de fabricar algo a escala nano. La escala nano es la escala de los átomos y las moléculas. Fabricar algo ahí se llama un nanobot. Es un robot electroquímicamente preparado para cumplir una función muy específica. Entonces, hoy día ya se habla de virología sintética. Si bien los virus no los podemos combatir con, digamos, remedios como lo hacemos con otro tipo de enfermedades, sí podemos tomarnos una pastillita llena de estos nanobots que recorren tu sistema y cada vez que encuentran un virus, por ejemplo VIH, se cierran como una ostra, un contenedor que lo encapsula, y tú lo botas cuando vas al baño. Y esto está empezando a ocurrir. Lo que sí ya está ocurriendo, esta foto está sacada con un microscopio subatómico, y lo que les voy a mostrar ahora para que lo veamos es un render. Es un nanobot electroquímicamente preparado para adosarse a una célula que cumple una condición particular, por ejemplo, una célula cancerosa. Este nanobot es capaz de hacerle una pequeña incisión, literalmente como perforando la membrana de la célula, y hacerle el delivery de ciertas trazas de ADN.
y esto se llama mutación celular selectiva. Es decir, nunca más irradiarnos con químicos para poder curarnos de un cáncer, sino que tomarnos una pastillita que recorra tu cuerpo y mute o mate directamente a las células cancerosas. Esto está ocurriendo. Me tocó ver un examen que todos los hombres, me imagino, esta sala mayor de 40 ya se han hecho, la famosa colonoscopía, que es un desagrado, por supuesto. Hay que mirar el color por dentro y por algún lugar tiene que entrar una cámara. Y este examen hoy en Stanford se hace tomando una pastillita. Estos nanobots entran por tu sistema, no toman una foto porque no tienen lentes, sino que toman ciertas medidas químicas y físicas, transmiten la data y vas al baño y lo botas. Ojalá llegue pronto a Ecuador, ¿no? Y claro, lo que están viendo aquí básicamente es lo que llamamos el de dónde venimos. Es lo que la naturaleza, y quizás para los más creyentes Dios, eligió como el método para crear vida, multiplicación celular. Y hasta ahora lo que habíamos podido hacer era acelerarlo. Y teníamos estos bioreactores que lo hacían más rápido, etcétera, y podíamos generar tejidos nuevamente, órganos, etcétera. Pero lo que estamos haciendo ahora es básicamente una impresora 3D que tiene los 26 aminoácidos de los cuales está hecho toda la materia viva. 13 los genera tu cuerpo y los otros 13 vienen de la manzana que te comes, del sol que te ilumina. Les pones estos cartridges y básicamente podemos imprimir tejido vivo. El tejido vivo más complejo que sea impreso y que del cual tenemos conocimiento hoy es cartílagos y huesos que no tienen células, pero básicamente vamos a avanzar. Nadie ha impreso una célula aún, pero sí tejido vivo. Se saca la genética de un ratón, se le hace un tejido cartílago, se le injerta, se irriga como si fuera su oreja y el ratón nunca se enteró que no era suyo. Por lo tanto, en un futuro, efectivamente, vamos a poder hacer órganos como estos y posiblemente reemplazar tu corazón por tu corazón y cosas de ese tipo. Entonces, definitivamente la medicina lo que va a ocurrir es que cada vez tú vas a ir a una especie de recauchaje cada 10 años, que va a ser cada vez mejor, en donde te van a poder cambiar las partes y piezas que están dañadas o desgastadas y prolongarte la vida. Por ahí va un poco el tema de la medicina y por qué nos va a empujar a vivir cada vez más. Y vamos a hablar un poco de Big Data. Yo en Chile converso con muchas compañías y siempre me ocurre esta frase. Las compañías, sobre todo de retail, banca y que tienen mucha transacción, cuando tú les preguntas, oye, ¿y qué están haciendo con Big Data? Te dicen, bueno, nosotros somos big, o sea, olvídate la cantidad de data que tenemos. Y yo me he dado cuenta que en realidad lo que ocurre, y quizás en el Ecuador es igual, es que el Big Data es como el sexo adolescente. Todos hablan al respecto. Nadie sabe realmente cómo hacerlo. Todos piensan que el resto lo está haciendo, así que todos declaran que ellos también lo están haciendo. Y eso es lo que me ha tocado ver. Entonces yo los voy a dejar a ustedes, pero peritos en Big Data solamente en un par de láminas. Y lo primero es que viene de aquí. Piensen que de aquí al 2020, este concepto del Internet de las Cosas dice que más o menos 50 billones de objetos van a estar en tiempo real, permanentemente, transmitiendo data. ¿Por qué? Porque se ha hecho tremendamente barato colgar de Internet a cualquier cosa, sensores, etc. Y si ustedes piensan 50 billones divididos en los 9.000 millones de personas que vamos a ser más o menos en esas fechas, significa que cada ser humano del planeta Tierra podría tener algo así como 5.000 objetos que le esté transmitiendo data de manera permanente. Desde tu cama al refrigerador hasta posiblemente detalles en tu casa. Y si esa data ocurre, y si esa transmisión de data es permanente, no hay capacidad de modelarla, ni menos de procesarla en computadores. Por lo tanto, el secreto del Big Data es dejar de modelar. Nosotros siempre tratamos de predecir el futuro por medio de data pasada, la metemos en una maquinita que tiene un par de fórmulas, ¿cierto? Y proyectamos lo que va a pasar. Con este nivel de data no se puede hacer, y lo que hay que hacer es que los computadores piensen como seres humanos y reconozcan patrones, y hagan sinapsis, y entiendan sobre el stream de datos para dónde van las cosas. Técnicamente es muy complejo. Hay varios desafíos técnicos que aún, y los voy a explicar cuáles, no están resueltos. Por lo tanto, mi interés no es que ustedes sepan exactamente cómo armar un sistema Big Data, sino que para qué lo vamos a usar. Y lo vamos a usar para algo que es tremendamente humano, que es ver, visualizar. Nuestra mente es muy limitada. Somos capaces de ver y visualizar en 3 variables, o sea, en 3 dimensiones, y quizás una cuarta cuando lo movemos en el tiempo y vemos una película de cómo se mueve. Pero un computador lo puede hacer con 18.000 variables si quiere. Entonces, fenómenos complejos, por ejemplo, el precio del petróleo, están afectados por los stocks, el precio anterior, el tweet de Trump, el clima en Medio Oriente,
la buena onda o mala onda de la OPEP, etc. ¿Cómo modelamos para tratar de ver para dónde va el precio del petróleo? No modelemos más, simplemente ocupemos el stream de data y van a pasar cosas como, por ejemplo, lo que nos promueve esta compañía, que se llama Magic Leap, que superó el concepto de la realidad aumentada. Esto, ya no queremos andar realmente con estos lentes de holograma, son muy desagradables. Fíjense estos niñitos y miren lo que ellos ven. Esa ballena jorobada de ceros y unos, para efectos prácticos de estos niños, existe y estuvo en el gimnasio de su colegio. Mírenlo de nuevo. Si él llega contando a la casa, mamá, conocí a la ballena jorobada, la madre no le puede decir que no. Pero son ceros y unos. Entonces, imaginen el Big Data como la capacidad de agregar una capa de datos, ceros y unos y no átomos, sobre el mundo de los átomos de manera tan mixeada, tan natural, tan fácil de digerir, que nos va a permitir ver y ver más. La Big Data aún tiene algunos desafíos. El volumen de datos es tan grande que no sabemos bien ni cómo administrarlo. Si yo tratara de guardar toda la data que generan los 50 billones de sensores, me como todos los discos duros del planeta rápido. La velocidad, seguramente algunos de ustedes conocen el concepto del High Frequency Trading. Estas son máquinas que están conectadas a la rueda de la bolsa de Wall Street y hacen transacciones tan rápidas que se van ganando en los micro movimientos de las acciones. De hecho, el arriendo del metro cuadrado más cercano a Wall Street es el más caro porque lo que se demora en venir el dato por el cable fibra óptica y en volver, te hace ganarle al que está un poquito más lejos. Por lo tanto, nuestra infraestructura física aún tiene limitaciones para agarrar data a alta velocidad. La variedad, que era lo que explicaba, ustedes, por supuesto, me imagino que tienen que hacer mucho cálculo y tabular muchos datos y a veces nos enfrentamos al típico desafío de cómo juntar peras con manzanas. Hoy una máquina inteligente, artificial, es capaz de leer correos electrónicos y entender no solo la semántica, sino que el contexto. Si lo escribiste en mayúsculas, si le escribiste a tu jefe, si estás enojado, etc. Y tratar de extraer de ahí la data para entender cómo se va a mover el petróleo, si es que el tweet de Trump era bueno o malo. Y por último, la veracidad. Tenemos, como ustedes saben, tanto en fake news, en Facebook, acá el desafío de que si me han manipulado el sensor o simplemente se echó a perder y las máquinas de ahí en adelante están tomando decisiones rápidas, autónomas y alta velocidad, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos enteramos? Así que acuérdense siempre estas 4 Vs, que son los desafíos aún no resueltos del Big Data, y la próxima vez que tengan entonces que contar algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Básicamente, yo me atrevo hoy día a refrasear a Hayek. Hayek, el padre de Chicago, si ustedes quieren, para explicar por qué, a pesar de que los economistas hicieran las mejores políticas económicas y políticas públicas, nunca le iban a apuntar 100%. Él decía, el conocimiento de las circunstancias del que podemos hacer uso nunca existe en forma concentrada e integrada. Es decir, modelamos algo cercano a la realidad, pero no es la realidad. Como Borges alguna vez decía que si uno quiere un mapa del territorio con full detalle, ese mapa tendría el tamaño del territorio. La Big Data, 72 años después, nos permite decir que la historia es otra. Y básicamente, refraseando a Hayek, podemos decir, el conocimiento de las circunstancias del que podemos hacer uso siempre existe en forma desagregada. Y ese es el gran tema. Agreguemos data, busquemos cómo sumarnos de aquí, de allá y de acá. Y para cerrar, quiero hablar de la tecnología que está cambiando el mundo y que nadie ve, y que para mí es la más emocionante y en la que yo además estoy metido y trabajando muy fuerte, que es el crowd. Y cuando hablamos de crowd, involucro aquí crowdsourcing, crowdlending, crowdfinancing, crowd whatever. ¿Y qué es el crowd? Bueno, se los voy a explicar con algo que todos conocemos. Levante la mano quien no le ha tocado responder alguna de estas cosas alguna vez online. Nunca nos preguntamos muy bien lo que respondemos, pero básicamente cuando yo tipeo que ahí dice overlooks y otras 999 personas también dicen que ahí dice overlooks, se asume, por lo tanto, que eso es lo que quedó mal escaneado cuando se está escaneando un texto que solamente existía análogo porque fue creado antes de la era digital. Es un esfuerzo global de digitalizar todo el conocimiento humano. Y en este caso, cuando yo digo 250 y somos 1000 que decimos que ahí es 250, hemos colaborado para ponerle la dirección a una casa en el mapa. Al día en el mundo se están contestando algo así como 280 millones de captchas y recaptchas, que si yo calculo que uno se demora 3 segundos en hacerlo,
perdón, son 233.332 horas hombre día dedicado a un esfuerzo global de digitalizarlo todo. Pregunta, ¿conocen alguna institución pública, alguna institución privada o alguna pública privada que tenga estas horas hombres disponibles para este esfuerzo? Yo sí, el crowd. Si yo los invitara a hacer una playa, pero les digo que todos pueden llevar solo un granito, finalmente terminaríamos haciendo una playa entre muchos millones de personas. ¿Qué hay detrás de esto? Es que el esfuerzo que tú agregaste y que yo agregué, casi no me di cuenta que lo hice. Es, como dicen los gringos, seamless o frictionless. Les recomiendo 2 libros. Este es un fenómeno tan nuevo que casi no hay literatura al respecto. De lo que he leído, estos 2 libros me gustaron mucho. Cómo vamos a compartir la mente y cómo todo podría ser sobre oferta, si es que se puede combinar. Crowdsourcing.org, una tremenda fuente de inspiración que nos muestra cómo modelos crowdsource han impactado en casi todas las áreas del conocimiento humano, no solo los negocios, también el involucramiento social, también, etc. Y este ejemplo, si ustedes se fijan, lo que hay acá es la página web del Wells Fargo, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, y la deconstrucción que ven son puras fintech que tienen menos de 3 años y que en el esfuerzo colaborativo de todas son capaces de hacer todas y cada una de las cosas que hace el Wells Fargo. O sea, el crowd también puede ser dueño de un banco, ¿no? De hecho, lo que hay detrás, ya se dieron cuenta que yo lo llamo el fenómeno colaborativo. El fenómeno colaborativo tiene un pequeño glitch, que es, y miren este video, esto es cuando empezó el tranvía en San Francisco a finales de los 1800. Y resulta que no habían leyes del tránsito y los tranvías eran lentos, pero todos colaboraban y resulta que nadie moría atropellado en el tranvía. Se cruzaban los caballitos, el señor policía, un niñito por aquí, por allá, y el tranvía era lento. Pero había colaboración porque era bueno para todos. Un nuevo sistema de transporte que no contamina, eléctrico, etcétera, a todos nos conviene. Entonces, si colaboramos un poquito, ¿cierto? Esto va a ocurrir y nadie va a morir atropellado. El problema es cuando uno quiere expandir, como se dice, escalar estos modelos, la simple buena onda de la colaboración no alcanza. Y ahí viene el poder del crowdsource, que transforma colaboración en coordinación. Yo llamo meterle el sistema operativo a estos fenómenos colaborativos. Y eso es el crowd. ¿Cuál es el sistema operativo que le metimos al tráfico? 2 colores, rojo y verde. Cuando yo ando por la ciudad y cruzo en verde o no acelero cuando estoy en roja, técnicamente estoy colaborando sin darme cuenta. Yo no me siento en la buena onda de la colaboración, simplemente estoy coordinado. Y cuando estamos coordinados, podemos acelerar y agrandar estas cosas. Si yo al blockchain, si yo a la colaboración y coordinación le agrego esta capa inteligente, el blockchain, no voy a hablar del Bitcoin, sino que de lo que hay detrás, la tecnología del blockchain, podemos empezar a hacer cosas tan sofisticadas, se me aceleró tan sofisticadas como esta. Imagínense el tráfico, ahí sí, y yo estoy apurado porque tengo que llegar al aeropuerto, estoy por perder el vuelo, y seteo que estoy dispuesto a pagar 50 centavos de dólar a todo y cada un auto delante mío que se corra, para yo poder pasar más rápido. Si fuese un modelo sin Bitcoin, básicamente, o sin blockchain, las siguientes 2 semanas estaría llamando a todos y cada uno de los que se corrieron para hacer el settlement y decirle, oye, tú me debes 0,5, yo te debo 0,5, pásame la cuenta del banco. Imposible. Con el blockchain yo no tengo que saber ni cómo te llamas. Simplemente sé tu dirección pública y cada vez que el GPS demuestra que te corriste, esto es un smart contract, te hago llegar los 0,5. Y de esta manera se pueden articular cosas sofisticadas, como por ejemplo, YOLO es una plataforma de reconocimiento de imágenes que significa You Only Look Once, o sea, a la primera, y te va diciendo por el mundo con qué probabilidad, con qué certeza, eso es un auto, esas son personas, ese es un bus, y si se fijan entre 0 y 1 siempre están los 0,90 y tantos, o sea que reconoce objetos de manera real, en tiempo real. ¿Cómo va a ocurrir esto en los seguros? Bueno, lo que se conoce como seguros líquidos, y básicamente yo me imagino que en poquito tiempo más, si esto es una película, pero si fuera el mundo real, ella no es muy buena conductora y anda chocando y se mete contra el tránsito, por lo tanto, las cámaras de la ciudad que la están viendo en tiempo real empiezan a modificar su póliza inmediatamente. Y si en un momento nos damos cuenta que esto ya no es solo un mal conductor, sino que estamos frente a un tema ya de terrorismo, qué sé yo, porque
probablemente vamos a llamar a las ambulancias, a la policía y todo en tiempo real. Vemos una pistola, ya imagínense lo que pasa con las pólizas de seguro de vida, los que están por ahí, etcétera, y vamos a poder usar el concepto de la liquidez probablemente en los seguros. Y por último tenemos los seguros on demand, que yo también sé que muchos de ustedes conocen. Les pido disculpas que se me acelera un poco el pasador de diapositivas, que probablemente también han visto. Fíjense, este Strobe es uno de los tantos ejemplos que hay. Esta señorita va a salir a un lugar de paseo y en ese momento le asegura la cámara para que no se la roben, no se le quede en el techo el auto, etc. Y toma un seguro por un periodo limitado. De hecho, para las compañías de seguros es tremendamente rentable, porque por 2 horas de asegurar la cámara posiblemente está dispuesta a pagar 10 o 15 dólares. Y cuando termina de hacer uso del periodo en el que estaba asegurada, esto pierde la póliza. Inscribes tus objetos, bicicletas, autos, lo que fuese, y los aseguras según el uso. El on-demand, creo yo, y espero no estar equivocado, es una de las oportunidades que tiene esta industria de generar no solo un acercamiento al consumidor millennial, que le gusta 2 clics y listo, sino que generarse modelos de altísima, altísima rentabilidad. Porque si todos empiezan a asegurar la bicicleta para ir de paseo al parque, ustedes van a poder mitigar ese riesgo cuidando las bicicletas con guardia, etc. Para terminar, una reflexión. Probablemente muchos de ustedes no sabían, hoy, 2017 en realidad es el dato, solamente 3.8 billones de personas en el planeta Tierra existen. Cuando yo digo existen, están conectadas a Internet. Déjenme hacer esa simplificación grotesca. Pero si hay alguien que no está conectado a Internet y vive en Chile o vive en Nepal, la posibilidad de que ustedes interactúen con él tiende a 0, literalmente. Por lo tanto, el que no está conectado a Internet no existe, ¿sí? De aquí al 2022-2025, en ese rango de años, vamos a tener una cobertura de Internet del 100% de la humanidad. Tecnología y proyectos para sustentarlos hay varios. Como no me da el tiempo, simplemente les pido un acto de fe en este conferencista. Pero este salto nunca más va a ocurrir. Lo que va a ocurrir del 2025 en adelante es solamente la tasa marginal de nueva gente que nace y se conecta. Pero esta es la época en donde por primera vez tenemos que enfrentar una oportunidad que se llama 4.2 billones de personas que van a comenzar a existir. Y todas quieren crear, consumir, inventar. El mejor periodo para la innovación hasta ahora. Y de hecho, yo les comento que la próxima vez que estén tirando series de datos o cualquier cosa y se enfrenten a una curva como esta, el desafío entonces es entender dónde estamos. ¿Qué tan cerca del codo de la curva? Recién pasando, recién llegando. Porque el que lo ve primero, por supuesto, tiene una oportunidad de hacerlo mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por esa importante e interesante información y sobre todo por esos ejemplos, ¿no? Kodak versus Instagram, Boeing versus estos aviones sin alas, cohetes. Y él mencionaba que el CEO de Kodak tuvo la oportunidad de tener esa cámara digital y dijo no. Entonces,